Bueno amigos, bienvenido a Aprendiendo en lo Profundo, donde seguimos en nuestra serie de teoría estocástica de portafolios, ¿sí? Ya estamos por el capítulo 7. Bien, así que como siempre, estamos siguiendo la bibliografía sugerida, que es Stochastic Portfolio Theory and its Application to Equity Management, ¿sí? De la autora Lisa Bonet. Así que nada, seguimos para adelante con el capítulo. Bien, en este capítulo va a ser un capítulo un poco pesado, en el sentido de que vamos a ver varias veces eh, las mismas cosas. En realidad vamos a seguir sumando cuestiones nuevas, pero vamos a ver, repasar algunas cosas que ya vimos y las vamos a formalizar en varios teoremas. En realidad no son teoremas, sino en varios lemas em, que vamos a ver en un par de slides más adelante. Bien, entonces arranquemos por esto. Bueno, entonces a partir de este capítulo, la teoría, la teoría de SPT, Stochastic Portfolio Theory, se va a poner un poco más formalizada matemáticamente, ¿sí? Hasta ahora veníamos midiendo precios respecto a una moneda, ¿m? Que puede ser pesos, dólares o lo que sea, criptomonedas puede ser también, cualquier cosa que sea una moneda, básicamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si dejamos de mirar el dinero, o sea, dejamos de mirar lo que vale la acción y empezamos a comparar acciones entre sí? Cosa que puede ser algo interesante, ¿sí? Bueno, eso es justamente lo que introducimos en este slide, que es el proceso cociente, ¿sí? El proceso cociente, o quotient process, como está escrito en el libro, como está en inglés, ¿sí? Es básicamente eso, ¿sí? Proceso cociente. Toma dos acciones pertenecientes a cualquier portafolio, X, en realidad pertenecientes al mismo portafolio. Tenemos la acción XY, la acción XJ, que son los precios de las acciones Y y J, ¿sí? Ahí puse 3Y y 3J, pero bueno, funcionó mal el teclado. Entonces, vamos a definir el proceso cociente de las acciones como el cociente, valga la redundancia, entre los precios de las acciones Y y las acciones J. Este proceso mide cómo cambia el precio de una acción en relación a otra, en lugar de hacerlo, como dijimos previamente, a una moneda, a una unidad monetaria. Entonces, este número básicamente nos dice cuánto vale la acción Y expresada en unidades de la acción J, ¿sí? Entonces, como ya repetí varias veces, elimina la moneda de por medio, ¿sí? Es como podemos pensar que no me importa cuánto vale el dólar, quiero saber si la acción de Apple está ganando, por ejemplo, las acciones de Microsoft, ¿sí? Con esto, el foco pasa del valor absoluto al valor relativo, que es lo que realmente importa cuando querés entender la competencia y dominar dentro del mercado. Bien, entonces sirve también para analizar la fuerza relativa entre activos sin depender del numeré o del mercado completo, ¿sí? Y es la base para extender el análisis al cociente entre una acción y un portafolio que desarrollaremos más adelante. Este proceso, o sea, básicamente, como para que se lleven lo más importante de este slide, el proceso cociente cambia un poco la perspectiva, sino que ya no miramos eh, el mercado desde afuera, sino desde adentro, ¿sí? O sea, el mercado desde afuera me refiero a comparar monedas contra el mercado, sino que ahora vamos a comparar acciones entre ellas y revelando quién está realmente ganando en las comparaciones de las acciones. ¿Sí? Bien. Sigamos. ¿Sí? Vamos al siguiente slide. En este slide vamos a seguir hablando del proceso cociente, pero ahora desde otra parte. ¿Sí? Si el proceso cociente entre dos acciones permitía ver quién ganaba entre ambas acciones, ¿sí?
Ahora vamos a dar un pasito más adelante. ¿Mm? ¿Cómo saber si una acción le está ganando a un mercado completo? ¿Mm? Eso es exactamente lo que vamos a definir en esta, eh, en esta, en este slide. ¿Mm? El proceso cociente entre una acción y un portafolio mide su rendimiento relativo frente a todo el conjunto de activos. ¿Sí? Básicamente se define así. Entonces, supongamos que tenemos la acción XY que pertenece a un portafolio ETA. ¿Sí? El valor del portafolio lo representamos con la letra Z, ¿sí? Que lógicamente tiene una capitalización inicial W y pertenece al mercado ETA. Definimos el proceso cociente de la acción con el portafolio a como está acá. ¿Mm? La división entre el precio de la acción en función del tiempo sobre el precio del portafolio en función del tiempo, que se llama proceso cociente entre la acción respecto al portafolio. ¿Mm? Bien. Eh, este numerito, ¿sí? El numerito del cociente este, nos dice si la acción XY está superando al portafolio, si crece, si el cociente es positivo, digamos, si crece, te está diciendo que la acción Y le está ganando al portafolio. Pero si el precio de este cociente decae, ¿sí? O es más chico, va decayendo, ¿sí? Porque esto se va a calcular tiempo a tiempo. Si va decayendo, significa que la acción se está quedando atrás. Es como si cada acción básicamente corriera contra el promedio ponderado del mercado. ¿Sí? Y el cociente te muestra en tiempo real quién va tomando la delantera, si la acción o el portafolio. ¿Mm? También, a su vez, esto no depende de la moneda en sí, porque estamos comparando acciones contra portafolios. ¿Sí? Entonces, nos sacamos de encima la moneda. ¿Mm? Bien, llegamos al slide 3. ¿Sí? Bien, esto tiene un resultado importante, ¿sí? Lo voy a remarcar varias veces. Y acá es donde el libro se pone un poco más fino, digamos, en estas cuestiones. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahora básicamente comparamos acciones contra acciones y acciones contra mercados, ¿sí? Pero no sabemos cómo cambia esa relación en el tiempo. ¿Sí? O sea, digamos que esto se va calculando tiempo a tiempo, pero no te dice cómo varía en función del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces este resultado que está acá es un lema, es el lema 2.5.3, lo pueden ver en el libro. ¿Sí? Básicamente, el lema lo que nos dice es, nos da la dinámica del cociente entre la acción y el portafolio. ¿Sí? Entonces, esa dinámica está descrita por esta ecuación. ¿Sí? Es un poco larga, es un poco grande, un poco fea, pero bueno, ok. Básicamente, lo importante de esta ecuación son los términos. ¿Sí? Tenemos un factor común, que es lógicamente el precio de la acción, por, dividido el precio del portafolio, y entre paréntesis tenemos básicamente dos términos. ¿Sí? El primer término, que consiste en un medio de tau y eta menos el gamma eta asterisco, y después tenemos la acción, el diferencial del logaritmo de las acciones I y J. ¿Mm? Bien, a grandes rasgos y sin entrar mucho en la matemática, ¿sí? El primer término depende de la varianza relativa del chi, ¿sí? Del xi, digamos que es el x sub i, no chi, y el exceso de crecimiento del portafolio. ¿Sí? Esto es el primer término. ¿Mm? Y el segundo término describe las fluctuaciones relativas que hay entre xy y cada acción xj que tiene el mercado. ¿Sí? Bien, entonces esto, si lo queremos poner en términos no tan matemáticos, sino en términos un poco más simples, ¿sí? La acción sube o baja respecto al portafolio por dos motivos principales. Por la propia volatilidad, ¿sí? Que vendría a ser este primer término, y por la pelea que tiene con las demás acciones, ¿sí? Por la competencia con las demás acciones, que vendría a significar este segundo término. ¿Sí? Eso es una versión un poco simplificada, pero sirve para, digamos,
para entender un poco conceptualmente qué es realmente lo importante. Esto es muy matemático, lo importante es quedarse con los conceptos, ¿sí? Así que, nada, lo importante, lo vuelvo a recalcar, es esto, ¿sí? La acción sube o baja respecto al precio del portafolio, que eso lo medimos con esto, ¿sí? Baja por la propia volatilidad, que es el primer término, y por la competencia que tiene con las demás acciones, que sería el segundo término, ¿sí? Bien, vamos a el siguiente slide, ¿sí? Donde acá de vuelta estamos un resultado igual de importante que el anterior, ¿sí? Es un poquito más fino, es de hecho un lema, es otro lema, el lema anterior era el 2.5.3, este es el 2.5.4, ¿sí? Que básicamente nos dice, es una versión un poquito más general que la versión del lema anterior. ¿En qué me refiero a esto? Bueno, lo primero que podemos ver en este slide, ¿sí? El lema trata de vuelta de la dinámica de la acción con respecto al portafolio, ¿sí? Podemos ver a simple vista, no hace falta ser muy inteligente, que tenemos tres términos, ¿sí? En realidad tenemos cuatro. Tenemos los primeros tres que están en paréntesis y el otro, ¿sí? Bien, entonces, tenemos... ¿qué más? Bueno, esta dinámica consta de tres partes claves, ¿sí? La estructura de varianza relativa, ¿sí? Que mide la diferencia entre la volatilidad de la acción y la del portafolio, ¿sí? Básicamente estos dos términos que están acá, ¿sí? Recordemos que el tau II es la varianza, ¿sí? Y tau IJ sería la covarianza, ¿sí? Cuando tienen el mismo índice, mismo índice, recordemos que estamos mirando la diagonal de la matriz de covarianza, ¿sí? Bien, después tenemos el otro término que cuenta el exceso de crecimiento del portafolio, gamma, eta, estrella, ¿sí? o asterisco, que actúa como un freno al movimiento relativo, ¿sí? Por eso está como un menos, porque frena un poco los movimientos, ¿sí? Y después de vuelta tenemos las interacciones entre las diferentes, entre las diferentes acciones XY, bueno, entre las diferentes acciones XJ que tenga el mercado, ¿sí? Bien. Excelente. Entonces, si querés, lo podemos pensar de una manera un poco más, no tan matemática como está escrita ahí, sino lo podemos pensar un poco más conceptual. Lo siguiente, cada acción está conectada con el portafolio, ¿sí? A través de una red, ¿sí? Podemos ponerle una red de tensiones estadísticas, ¿sí? Que si la acción tiene más volatilidad o impulso propio, se separa del promedio, ¿sí? Y si el portafolio tiene exceso de crecimiento, lo atrae de nuevo, ¿sí? Esto es básicamente lo que nos están diciendo estos dos primeros términos, ¿sí? Este primer paréntesis. Y el otro paréntesis, bueno, nos dice lo mismo que antes, la competencia contra las demás, acciones, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito más para adelante. Entonces, hasta ahora miramos cómo se comporta una acción frente al mercado completo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si enfrentamos dos estrategias de inversión diferentes? ¿Sí? Bueno, esto va a ser dos estrategias de inversiones diferentes, me refiero a que cada portafolio es una estrategia de inversión, básicamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comparar dos portafolios enteros, ¿sí? Bien, el proceso de retorno relativo de portafolios, ¿sí? Recordemos que vimos retorno relativo hace no muchos videos, pero lo vimos en el contexto de acciones. Ahora lo vamos a ver en el contexto de portafolios enteros, ¿sí? O sea, de estrategias de inversión completas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comparar dos estrategias de inversión completas? Bueno, las medimos con esto, ¿sí? Con el proceso de retorno relativo, que lo tenemos acá. Entonces tenemos dos portafolios pi y eta, ¿sí? El proceso de retorno relativo entre los dos se calcula como el logaritmo de ambas cosas, ¿sí? Y es una medida de crecimiento comparativo, básicamente, ¿sí? Cuánto ha crecido el portafolio pi respecto al portafolio eta, o sea, cuánto
mejor le fue al portafolio pi con respecto al portafolio eta. ¿Sí? El proceso logarítmico asegura una interpretación aditiva del crecimiento relativo. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo esto es que si el valor de este coeficiente aumenta con el tiempo, el portafolio pi está superando el portafolio eta, y si disminuye, está pasando lo contrario. El portafolio pi le está ganando el portafolio eta. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto es que como esto es constructivo, ¿sí? Todo lo que vamos viendo clase a clase, o video a video, se generaliza. ¿Sí? Entonces, este concepto que estamos viendo ahora de retorno relativo de portafolios es la generalización de lo que vimos antes, con los lemas de cociente relativo entre acciones, primero, y después acciones y portafolios. Bien, sigamos entonces. Ahora, en los siguientes slides, y lo que queda de la clase, del video, vamos a dedicarnos de lleno a lo que son una serie de, creo que son 5 lemas, de los cuales nos van a hablar, o sea, básicamente vamos a hablar de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, ¿sí? Vamos a seguir hablando de la dinámica de retorno relativo logarítmico, ¿sí? ¿De qué? De portafolios, o sea, vamos a ver cómo es la dinámica del retorno relativo de portafolios, y lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Que van a ser básicamente los lemas del 2.6 al 2.6, al 2.6.2 al 2.6.6 de el capítulo del libro 2, ¿sí? Sección 6. Bien. Básicamente, recordemos que el retorno relativo de portafolios nos dice quién gana y por cuánto, ¿sí? Y tenemos esto. Se escribe así la dinámica. Esto es lo que propone, de hecho, el lema, ¿sí? El primer término, este que está acá, ¿sí? Es la diferencia de crecimiento pura que tiene el rendimiento, ¿sí? Entonces, y el segundo término, ¿sí? El segundo término, este que está acá, refleja las diferencias en sensibilidades al riesgo, ¿sí? Que tienen cada una de las acciones, porque recordemos que los eta son las volatilidades, entonces estamos midiendo sensibilidad a la volatilidad al riesgo, ¿sí? Este primer término es completamente determinista, ¿sí? Vale un determinado valor instante a instante y lo podemos determinar. Y el segundo término es un término no estocástico, es un término no determinista, es un término estocástico, ¿sí? Y esto, volviendo, haciendo referencia a lo que vimos en el primer video de todos, que todo proceso estocástico lo podíamos describir como un proceso determinista y un proceso estocástico, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, repasando en conjunto, este lema nos da una visión completa. El retorno relativo tiene una parte determinista, ¿m? Y tiene una parte estocástica. Así, el crecimiento de un portafolio frente a otro no es una línea recta, ¿sí? Sino que es algo estocástico. A veces sube, a veces baja, frena, acelera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, sigamos. Ahora vamos a tener... Si comparamos, ¿sí? Las dos slides, vamos a ver que las slides son prácticamente iguales, ¿sí? Este es el es el lema 2.6.3, ¿sí? Que es una versión un poco más general que el lema anterior, ¿sí? Bien. Esta ecuación nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice que el logaritmo, bla, 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 del cociente es un término, la suma de un término y otro término, ¿sí? El primer término mide la diferencia sistemática de crecimiento y el segundo término representa la parte estocástica igual que antes, ¿sí? Entonces, podemos pensarlo así. El primer término, que es el término determinista, gana por el que tenga la mejor estrategia de inversión, y el segundo término es el que puede empatar si tiene un mejor manejo de las indeterminaciones que tiene el mercado. ¿Mm? Bien, entonces,
básicamente lo único que hicimos fue reescribir el lema anterior desde otra forma. ¿Sí? Fijémonos que el lema anterior teníamos los pesos de los mercados, acá ya no lo tenemos más, y lo reabsorbimos. Bien, entonces vamos a otro lema, ¿sí? Que es el lema 2.6.4. ¿Sí? Entonces, de vuelta, consideramos dos portafolios, pi y eta, esto es siempre lo mismo para todos los lemas, así que no lo vuelvo a leer. Entonces, la dinámica del retorno negativo logarítmico es esta que está acá. Es un poquito más diferente a la que vimos antes. Lo primero y principal es que ahora tenemos los crecimientos aumentados, los augmented growth rate, ¿sí? El que tenía el asterisco. Y ahora tenemos el logaritmo de la comparación entre todas las acciones que hay. Bien, de vuelta, el primer término representa la diferencia estructural en el exceso de crecimiento, ¿sí? No en el crecimiento, sino en el exceso de crecimiento. Esto hacía referencia al excess growth rate que vimos la vez pasada. No sé si, no recuerdo si la vez pasada o la anterior, pero bueno, no importa. El segundo término combina los movimientos relativos entre las acciones individuales ponderadas por los pesos de ambos portafolios, ¿sí? Esta formulación expresa el retorno relativo como resultado directo de interacciones entre portafolios y sus componentes, consolidando la visión sistemática de la SPT, ¿sí? De la Stochastic Portfolio Theory. Bien, veamos un poco más. Sí. Bien, y esta ya es la última versión del lema, esta es la versión más, digamos, la versión del lema más general, que es el lema 2.6.8, ¿sí? Donde básicamente escribimos de vuelta el retorno logarítmico como una suma, en realidad una resta de dos cosas. El primer término muestra cómo cada activo individual o cada acción individual contribuye al término del movimiento relativo, ponderado por su peso dentro del portafolio, ¿sí? Acá estamos comparando la acción I contra todo el mercado, ¿sí? Todo el portafolio, pesado por el peso que tenga cada acción dentro del portafolio. Y el segundo término introduce una corrección de varianza que refleja la pérdida de crecimiento por volatilidad. Esta ecuación conecta el rendimiento relativo del portafolio con la suma ponderada de las dinámicas de los activos individuales, salvo un término que ajusta por el riesgo que tenga las acciones, ¿sí? por la varianza que tengan. ¿Bien? Bien. Y ahora, ya con esto terminamos, vamos a la última parte, ¿sí? Donde vamos a ver el proceso de covarianza de portafolios, ¿sí? El proceso de covarianza es algo que ya vimos, lo vimos en el contexto de acciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en el contexto de portafolios, ¿sí? Entonces consideremos dos portafolios pi y eta en un mercado M. Definimos el proceso de covarianza de dos portafolios como lo que está acá, ¿sí? Como dA de t de la diferencia cuadrática entre el logaritmo de la acción Z, del portafolio Z en el portafolio pi y Z eta, ¿sí? Bien. Mide esta magnitud, la varianza, mide cuán varían conjuntamente los retornos relativos, ¿sí? De los dos portafolios. Si este numerito es alto, básicamente, los portafolios se mueven en sincronía. ¿Qué quiere decir? Que se mueven para el mismo lado. Si uno sube, el otro sube, y si uno baja, el otro baja. Y si el número, la de covarianza, es bajo, los portafolios tienen movimientos independientes, ¿sí? Cada uno se mueve por su lado. Si el portafolio 1 baja, el portafolio 2 no tiene por qué bajar. Tiene que subir, ¿sí? O no tiene por qué subir, puede mantenerse constante, pero que sean movimientos opuestos, ¿sí? Bien, y esta es la base formal para analizar la diversificación y la corrección dinámica entre estrategias de inversión, que son los portafolios, básicamente, ¿sí? Bueno, entonces, con esto terminamos lo que es el capítulo de hoy, ¿sí? Espero que se haya entendido, es un capítulo muy interesante, puede ser que se ponga un poco muy matemático, pero es lo que es, ¿sí? Es muy interesante. Si les gustó, dejen su like y comentarios, ¿sí? Coméntenos qué les está pareciendo esta serie.
Y, y nada, nos vemos en en el próximo capítulo para seguir aprendiendo más sobre esto. ¿Sí? Suscríbanse y activen la campanita. Un abrazo.